Tengo que escribir. Muy bien. Bueno, cuando llegue el momento y la oportunidad, ustedes podrán participar de lo que es las preguntas, ¿no? La primera lección se titula ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es una gran pregunta. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar lo que corresponde a la primera página y se llama ¿Quién es Dios? Dios, inicialmente vamos a verlo en su contexto espiritual. Dice la Biblia en San Juan 4:24, Dios es espíritu. Espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Correcto? También podemos encontrar una definición de Dios de muchas maneras. El ser humano tiene un concepto de Dios que está limitado por sus propios razonamientos. Vamos a ver algunas definiciones según el concepto de muchas personas. Por ejemplo, algunos definen a Dios con esta frase: hace referencia a una suprema deidad. Otros lo definen como la fuerza activa de Dios. También otros dicen que Dios es el nombre que se le da en español a un ser único, omnipotente y personal en las religiones teístas y deístas. Y también lo definen como que Dios puede significar un ser supremo no personal, como en el panteísmo. En algunas concepciones de algunas personas es una mera idea o un razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente, como en los sistemas materialistas, por ejemplo. Otros dicen que es un sujeto imaginario, subjetivo, es decir, que depende de cómo cada persona se lo imagine, usado por diferentes organizaciones o personas a causa y como la causa para justificar cualquier cosa que se le ocurra. Y en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, dicen que es una fuerza o un impulso impersonal. Pero vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de él, de cuál es su naturaleza. ¿Correcto? Vamos a mirar cuál es la naturaleza de Dios. Entonces, Amén. la naturaleza de Dios. Nuestras pequeñas mentes humanas no pueden descubrir o comprender todo lo que hay por conocer acerca de Dios. Pero la Biblia sí nos describe muchas características y atributos importantes que Dios posee. Algunas, aquellas que forman una parte esencial de esa naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Sería la gran pregunta. ¿Cómo es Dios en su forma natural? ¿Cómo es su esencia? Entonces la Biblia responde de la siguiente manera. Dios es espíritu. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios en su naturaleza, en su esencia, en su forma natural, Él es espíritu. Y dice en San Juan 4:24 que ya leíamos, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, esta es la verdad. Esta es su naturaleza absoluta, espiritual. Entonces, esto lo revela la Biblia constantemente, desde el primer libro de la Biblia que es Génesis, hasta el último que es Apocalipsis. Por ejemplo, dice en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya el segundo versículo de la Biblia ya dice que Dios es Espíritu, ¿cierto? Espíritu. Exacto. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22:17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea que muestra a Dios como un Espíritu. Esa es su naturaleza. El apóstol Pablo escribe en Hebreos 12:9, dice, y le llama a Dios el Padre de los Espíritus. El Padre de los Espíritus. Es decir, que Dios fue quien creó los espíritus que conocemos. Por ejemplo, los ángeles son seres espirituales, son espíritus ministradores al servicio de Dios, ¿verdad? Hebreos 1:7 nos habla de los demonios, que también son espíritus, que no son otra cosa sino ángeles que no guardaron su dignidad, según nos dice en Judas 1:6. Además de esos espíritus tenemos los espíritus de los hombres. O sea que Él es el Padre de los espíritus, de los ángeles, de los demonios y del espíritu de los hombres. Él es el que nos creó a todos. Entonces, mirando la naturaleza de Dios, acerca de ese espíritu de Dios, en el diccionario
en inglés, traduciéndolo, encontramos una definición. Y esa definición dice que es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, es decir, que es inteligente, que es usualmente invisible a los seres humanos, pero que posee la capacidad de hacerse visible y lo hace a su voluntad. Bien. Entonces, de esa manera podemos entender cómo Dios, en su naturaleza, Él es están viendo. Ay, mira, le quitaron el audio a Bueno, muy bien. Ahora sí me escuchan bien, sí. Ok. No, para responderme, por favor, me pueden responder por el chat, por escrito. Bueno, solamente por escrito. Les agradezco. Vamos a seguir entonces con la enseñanza. Voy a compartirles pantalla por aquí otra vez para que podamos seguir con la enseñanza. Entonces, decíamos que el Señor Jesús indicó que el Espíritu de Dios no tiene carne y no tiene sangre, como dice en San Mateo 16:17. Quiere decir que Él no puede ni ser visto ni tocado físicamente por los seres humanos en su forma natural, porque Él es un espíritu. Pero Él, cuando se manifestó en carne, obviamente sí fue visible y palpable. Pero como un espíritu, Él es un ser inteligente y sobrenatural que no tiene cuerpo físico. Él no tiene cuerpo físico, ¿correcto? Entonces sigamos. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, allí vemos que Dios creó 3 dimensiones, ¿sí? Él en su poder, en su capacidad, Él creó 3 dimensiones. Primero, creó el tiempo. Cuando Él dice, cuando dice la Biblia, en el principio, ¿sí? Allí dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahí creó el día y la noche. Quiere decir que creó el tiempo. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Él fue el creador del tiempo. Y en Apocalipsis 16 dice que él jurará en su momento que el tiempo no será más. Es decir, que el tiempo se va a acabar según Apocalipsis 16. Quiere decir que así como el tiempo tuvo un comienzo, también va a tener un final. Entonces, en ese orden de ideas, Dios como creador del tiempo no está incluido en el tiempo. Esto es una creación de Dios. Y también Él creó el espacio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, un lugar espacial allá en los cielos. Quiere decir entonces que Él creó ese segundo, digámoslo así, esa segunda dimensión. Pero también en tercer lugar Él creó la materia. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él creó la tierra, creó todos los elementos básicos con los cuales están creados todos los seres humanos. Nosotros tenemos componentes que los conocemos, agua, ¿verdad? Estamos compuestos de materia, todos los miembros nuestros, los órganos internos, todo eso es materia. Dios la creó y con eso Dios nos hizo. Entonces, en cuanto al tiempo, Él trasciende el tiempo. Quiere decir que Él es eterno. Él traspasa el tiempo. El tiempo a Él no lo limita. Por eso decimos que Él es eterno, porque el tiempo no lo limita. Él no tiene ni principio ni fin. Además de eso, Él trasciende el espacio, traspasa el espacio. Es decir, que el espacio a Él no lo limita. Por eso decimos que Él es omnipresente. Está presente en todo lugar. Eso quiere decir omnipresente, que está en todas partes.
Y también dice que trasciende la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que la materia a él no lo limita. Él no tiene cuerpo, él es invisible, no se puede tocar, no se puede ver. En su naturaleza espiritual, él trasciende todo, no tiene cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seguir mirando lo que nos dice la Biblia. Cuando habla de que él es un ser invisible, lo dice en Colosenses 1:15, 1 Timoteo 1:17, Hebreos 11:27. Este es el material que yo les voy a estar compartiendo a ustedes para que ustedes, por favor, lean estos versículos de Colosenses 1:15, 1 Timoteo 1:17. Pueden ustedes corroborar que allí dice que Dios es invisible. En 1 Timoteo 1:17 dice que Él es inmortal, invisible. Aquí vuelve y repite que Él es invisible. En Romanos 1:19 al 20 dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Entonces allí vemos que la Biblia reitera que Dios es invisible. Cuando decimos que Dios no tiene cuerpo físico, ¿qué significa? Que Dios en espíritu es invisible. Que Él ciertamente no tiene un cuerpo como nosotros lo imaginamos. Él sí tomó varias formas y manifestaciones temporales a través del Antiguo Testamento para que el hombre lo pudiera ver. Sin embargo, la Biblia no registra ninguna manifestación corporal permanente de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació Jesucristo. Es decir, que Dios en su naturaleza es espiritual, pero Él puede tomar forma cuando Él quiera. Y Él lo hizo en el Antiguo Testamento de muchas maneras, visibles, palpables, pero todas fueron momentáneas, temporales. Pero ya cuando viene Jesucristo es una manifestación permanente. La manifestación corporal de Jesucristo es permanente. Eso lo veremos más adelante. Entonces, cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, o cuando las escrituras se refieren a los ojos de Dios, las manos de Dios, los brazos de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios y otras partes del cuerpo de Dios, son ejemplos de un lenguaje figurativo. Es decir, que no es que está hablando que Dios tenga ojos como tal como nosotros, ni brazos, ni pies, sino que eso se llaman antropomorfismos. ¿Sí? ¿Qué es un antropomorfismo? Es una interpretación de lo no humano en términos de lo humano para que el hombre pueda comprender. Es decir, que así como nosotros tenemos manos, la Biblia nos dice que Dios tiene manos no porque Él tenga manos, sino para ilustrar que así como nosotros con las manos palpamos, tomamos cosas y hacemos cosas, Dios también con sus manos, entre comillas, Él hace cosas y hace muchas acciones. Pero no porque tenga manos en sí, sino porque Él es capaz de hacerlo, aunque no tenga manos. Por ejemplo, miremos en Génesis 6:6, dice, allí habla del corazón de Dios, denota su intelecto y sus emociones, no un órgano como nosotros que bombea sangre. Allí en Génesis 6:6 nos dice que se arrepintió Dios en su corazón de haber hecho al hombre. No porque Dios tenga un corazón como el nuestro, sino que Él tiene emociones, ¿sí? Él tiene sentimientos. Cuando, por ejemplo, la Biblia habla de los pies de Dios, ¿sí? Que lo dice en Isaías 66:1. Entonces, cuando Dios dijo que el cielo era su trono y la tierra el estrado de sus pies, Él estaba describiendo su omnipresencia. No unos pies literales sobre el globo terráqueo, no, sino era algo ilustrado, ¿no? No era algo físicamente literal. Por ejemplo, lo que muchos a veces se les complica cuando la Biblia habla de su diestra o su mano derecha. Entonces, cuando Dios dijo que su mano derecha midió los cielos con la palma, está allí describiendo es no una mano gigante, ¿cierto? Sino describe su gran poder. No es una mano grande extendiéndose por la atmósfera. Entonces, por eso les explicaba yo ahora que así como nosotros con nuestra mano, generalmente todos nosotros somos derechos, ¿verdad? Somos diestros. Entonces, quiere decir que si a nosotros nos quitaran la mano derecha, pues quedaríamos inútiles, quedaríamos sin ningún poder. Asimismo, nos está diciendo que Dios con su mano derecha, es decir, con su diestra, con su poder, es que hace todas las cosas. O sea, la diestra de Dios representa el poder y la autoridad de Dios. En Hechos 2:34 dice, el poner a los enemigos por estrado de los pies significa derrotar por completo al enemigo y hacer una exhibición pública de su derrota.
En los tiempos antiguos a veces el vencedor hacía esto literalmente, poniendo su pie sobre la cabeza o el cuello de su enemigo. Es lo que nos dice Hechos 2:34, dice que Él ha puesto a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Eso también lo dice en Josué 10:24. Entonces, cuando Jesús echó fuera a los demonios por el dedo de Dios, no es que Él arrastró un dedo desde el cielo, un dedo gigantesco, no. Se está refiriendo es al poder de Dios, ¿cierto? Con el cual derrotó al enemigo. Entonces, a eso se refiere en Lucas 11:20. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, dice los ojos de Jehová están en todo lugar. Entonces, no significa que Dios tiene ojos físicos en toda la localidad, sino que eso está indicando su omnipresencia y su omnisciencia, según Proverbios 15:3. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del aliento de Dios, se está refiriendo al soplo del aliento de Dios, lo cual no consistía en partículas literales emitidas por gigantescas narices celestiales, no, sino es el fuerte viento oriental enviado por Dios para abrir el Mar Rojo. Eso de esa manera habla en Éxodo capítulo 15, el verso 8. Entonces, muchachos, mire, en resumen, Dios como espíritu no tiene un cuerpo, a menos que Él escoja manifestarse en forma corporal, como lo hizo Jesucristo, ¿sí? O lo hizo en esa forma en Jesucristo. Eso es evidente. Dios no es visible aún a seres espirituales, si Él no escoge manifestarse en alguna manera. Entonces dice que Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles. Cuando Él se manifestó en carne, Él se dejó ver de los ángeles. Por eso entonces, cuando leemos, por ejemplo, que en San Juan 1:16, ahora recuerdo 1:18, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, en ese sentido, ni siquiera los ángeles lo pueden ver, a menos que Dios se manifieste a ellos, ¿verdad? Entonces, aquí es importantísimo que nosotros vayamos entendiendo estas cosas que nos va enseñando aquí la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces esta parte de los atributos de Dios que es muy, muy importante. Los atributos de Dios. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nos habla de sus características, de su naturaleza. ¿Qué es lo que Él tiene? Dios primeramente es trascendente, es decir, que Él sobrepasa el entendimiento humano. No se haya limitado ni al tiempo ni al espacio, como todos los demás seres creados. Eso significa trascendente, que no tiene límite. Dios es omnipresente, ¿qué quiere decir? Que está presente en todo lugar. Entonces, debido a su naturaleza espiritual única, Él puede estar en todo lugar y en todas las cosas al mismo tiempo. Él es el único espíritu que es verdaderamente omnipresente. Nosotros no, nosotros estamos en un solo lugar, ¿verdad? Ni siquiera los ángeles pueden estar en dos lugares, ellos están en un solo lugar, ni siquiera Satanás tampoco. El único ser que es omnipresente es Dios. Entonces, una hermosa descripción de esto lo encontramos en el Salmo 139, del 7 al 13. Todos los otros seres espirituales, como los demonios, los ángeles, el hombre y Satanás mismo, están confinados a un solo espacio, ¿sí? Eso vemos aquí una cita bíblica en San Marcos 5:10, Judas 6 y Apocalipsis 20, del 1 al 3. Entonces, podemos decir que su inmensidad, su tamaño es infinito. Es decir, la dimensión del espacio físico no lo retiene, no lo puede detener a Él. Ni se puede medir a Dios con ninguna unidad de medida. Nadie puede decir, Dios mide tantos metros. No. Sin embargo, Él puede vivir completamente en el corazón de un hombre. Fíjese que a pesar de que Él es inmenso, Él se mete en nuestros corazones. Y esto es algo extraordinario, ¿verdad? Dice en Efesios 3, 17 al 19. Entonces, por ejemplo, Salomón reconoció la omnipresencia de Dios cuando él oró, allá cuando estaba dedicando el templo. Y él decía, he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. No te pueden contener. Entonces quiere decir que Dios es más grande que todos los cielos. Si Dios es omnipresente, entonces ¿por qué la Biblia dice que Dios permanece en el cielo? Pues de pronto esa es una pregunta que alguien pudiera hacer, ¿verdad? Entonces la respuesta es que cuando la Biblia habla del cielo, donde Dios habita, se refiere a esa dimensión donde está su centro de razonamiento, de actividad, pero no depende de la dimensión del espacio
en el que viven las criaturas. Recuerden que Dios creó el espacio. O sea, Dios no depende del espacio porque Él lo creó y eso está fuera de Él. Pablo, el apóstol Pablo predicó que el Señor no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, eso nos da a entender a nosotros que Dios está en medio de nosotros y en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él nosotros somos y estamos. Entonces es una cosa extraordinaria. Entonces se refiere a la presencia inmediata de Dios, es decir, a la plenitud de la gloria y el poder de Dios, a la cual ningún hombre mortal puede mirar y vivir. En Éxodo 33:20 nos habla de esto. Nunca significa que Dios es falto de omnipresencia, ni es limitado a un solo lugar, ni está limitado a un cuerpo. O sea que Dios no tiene límites, ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto al lugar, ni en cuanto al espacio, ni en cuanto a tener un cuerpo. No, Él no está limitado por un cuerpo. Por eso es que Dios no está de acuerdo con las imágenes, porque las imágenes son hechos de materia. Entonces, cuando Dios viene aquí a la tierra, el cielo no está vacío. No, porque Él es espíritu, Él está en todas partes. Él puede actuar simultáneamente, es decir, a la vez en el cielo y en la tierra o en varios lugares de la tierra. ¿Y esto qué significa? Que Él es uno, ¿sí? Él se mueve en todo lugar. Aunque Dios es omnipresente, no podemos igualarle a la naturaleza o sustancia o a las fuerzas del mundo, lo que sería panteísmo, porque Él tiene individualidad, personalidad e inteligencia. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay personas que creen, por ejemplo, que Dios es, por ejemplo, un árbol. Dios es un niño inocente, un bebé. Entonces algunos dicen, por ejemplo, ay, tan divino el niño. Entonces, no hay nada divino, el único divino es Dios. Ay, qué tan divino ese árbol, ay, qué tan divino tal cosa. No, el único ser divino, y la palabra divino se refiere a Dios, es Dios mismo. No hay nada como Dios. Y no podemos igualar la naturaleza de Dios a las cosas. Entonces, es allí donde mucha gente se equivoca y a veces hasta nosotros asumimos un lenguaje similar y eso es equivocado. Otro atributo, Dios es omnisciente, ¿cierto? Dios es omnisciente. ¿Eso qué significa? Que Dios lo sabe todo, ¿sí? Él lo conoce todo. El hombre no puede comprender la profundidad del conocimiento de Dios. La Biblia enseña que los pensamientos de Dios son diferentes a los de los hombres, así como son más altos los cielos que la tierra. O sea que Dios tiene un super conocimiento grandísimo y el conocimiento de nosotros es supremamente pequeño comparado con el de Dios. Dios conoce todo de manera absoluta y perfecta. Recuerde que Dios, como Él creó el tiempo, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es la fuente y el principio de la sabiduría. Job, por ejemplo, él dijo y confesó, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque Él es Dios de todo saber. Él es Jehová, primera de Samuel 2:3. Hay expresiones que nos hacen ver que Dios todo lo sabe. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito, ¿cierto? También nos habla la omnisciencia de Dios, que es un atributo que le pertenece solamente y exclusivamente a Dios. Entonces, Él es el único y sabio Dios, según dice en 1 Timoteo 1:17. La Biblia no identifica ningún otro ser que sea capaz de leer todos los pensamientos del hombre, conocer el futuro con certeza o conocer todo lo que hay por conocer. El único que conoce todas estas cosas es Dios, ni siquiera los adivinos. Esa gente que dice que adivina el futuro, ellos no conocen el futuro realmente. Ellos lo predicen con base en cosas del pasado, pero el único que sabe el futuro es Dios. O sea, el único que puede ver más allá de este presente es Dios. Ni siquiera Satanás lo puede conocer. Entonces, por eso en el Salmo 139, como lo decíamos hace un rato, allí nos habla, dice, aquí también nos enseña que Dios conoce todo, incluso nuestros movimientos, pensamientos, caminos, maneras y palabras. Dios nunca aprende, Él ya lo sabe todo. Él es el único ser que nunca aprende nada, porque ya lo sabe, no necesita aprender nada. Entonces dice que Él nunca adquiere ni acumula conocimiento como nosotros. Dios no es como el hombre que pasa trabajos para adquirir conocimiento. Él posee el conocimiento absoluto y lo conoce todo, dice en Hebreos 4:13.
Entonces, este es un atributo extraordinario, ¿no? Saber que Dios lo sabe todo. En Isaías 41:21 dice, Dios proclama su omnisciencia desafiando a los dioses falsos a presentar pruebas con relación a este atributo divino. Y por último, vamos a ver rápidamente este atributo que Dios es omnipotente. Quiere decir que Dios es todopoderoso. A través de la Biblia, Dios se identifica muchas veces como el Todopoderoso. Lo vemos en Génesis 17 y en otros versículos. Él tiene todo el poder que existe y ningún otro ser puede ejercer cualquier poder a menos que Dios lo permita, dice en Romanos 13:1. Solo Dios es omnipotente, pues solamente Él puede tener todo el poder, según dice en Primera de Crónicas 29 y en San Mateo 19. Entonces, por eso leemos en Primera de Timoteo 6:15, donde describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Los santos de Dios en el cielo proclaman aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces Dios describe hermosamente su gran omnipotencia también en el capítulo 38 al 41 de Job, ¿sí? Esto ya lo vimos, que Dios es eterno, que no, Él es el que creó el tiempo, Él es inmortal, Él perdura para siempre. Él es el primero y el último, ¿cierto? Y Dios es inmutable, quiere decir que Dios no cambia, que Él siempre es el mismo, ¿cierto? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Su naturaleza siempre permanecerá igual. Entonces, mirando entonces todo esto, nos damos cuenta que Dios es un ser único, un Dios extraordinario. Él también posee emociones como el amor, como la piedad, la compasión, el odio al pecado. Y también Dios puede sentirse triste, puede ser contristado, dice aquí en Génesis 6:6 y en el Salmo 103, el verso 1. Dios es santo, quiere decir que Él es puro. Su esplendor, su belleza y su grandiosidad es única y extraordinaria. Él no puede pecar porque Él es santo, pero Él sí puede tolerar el pecado. Entonces, en su carácter, Dios es perfecto y el hombre es pecador. Y todo esto nos indica a nosotros que Dios es extraordinario. Y miren este cuadro que les voy a mostrar aquí, que nos habla de sus atributos morales. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santidad, misericordia, benignidad, rectitud, bondad, perfección, justicia, fidelidad, verdad y gracia. Entonces, todos estos atributos hacen referencia precisamente a ese Dios extraordinario que nosotros tenemos. Y bueno, hasta estamos llegando aquí al final de esta lección. Quedan 5 minuticos, perdón, para preguntas. Si alguno tiene una pregunta, bien pueden hacerlo, escribirla allí por el chat. Si han escrito algo, lo pueden hacer. Entonces, bueno, sí, ya estamos en la reunión. Bueno, entonces, si alguno tiene una pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla. Y si no, pues damos por terminada ya la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces yo les voy a compartir este material, se lo voy a mandar por WhatsApp, lo leen, les voy a poner un ejercicio para que lo desarrollen en casa, me lo envían desarrollado. Bueno, y el próximo viernes ya vemos la segunda lección y así vamos avanzando. ¿Les parece? ¿Listo? Bueno, entonces.